Vamos ahora a la doctora María del Carmen Lobo Bedmar. Doctora, ya anda por aquí, ¿no? Vi que se conectó hace un rato. Sí, estoy por aquí. Buenas tardes. Si quiere comenzar a compartir su presentación, por favor. ¿Sí? ¿La estáis viendo? Sí, ya la veo. Me voy a permitir presentarla. La doctora María del Carmen Lobo Bedmar es una investigadora española. Ella obtuvo su doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora en el IMIDRA desde 1989, coordinadora del área de descontaminación de suelos y gestión de residuos del Departamento de Investigación Agroambiental. Ha coordinado y participado en más de 30 proyectos de investigación en relación con las temáticas de tratamiento y aplicación de residuos en procesos de recuperación de suelos. Ha coordinado 15 convenios de investigación con empresas en estas materias. Es coordinadora del programa EIADES desde 2006, fue coordinadora desde el 2006 a 2014, abordando la problemática de recuperación de suelos contaminados. Además, ha dirigido 6 tesis doctorales y publicado más de 100 artículos científicos indexados y otros tantos. Ha sido editora de 3 volúmenes científicos, participado en más de 150 presentaciones a congresos nacionales e internacionales y sumando. Imparte docencia en diversos máster y es organizadora de jornadas nacionales e internacionales, así como de seminarios científicos, así como evaluadora de proyectos ANEP, AEA, INIA, CITED, FONCIT, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. También ha sido revisora de importantes journals como Chemosphere, Geoderma, Microbial Ecology, Water, Air and Soil Pollution, Journal Food Agriculture y Journal of Hazardous Materials, entre otros. Ha participado como miembro del Tribunal de Tesis Doctoral en diferentes universidades españolas. Como pueden darse cuenta, una larga trayectoria y distinguida, ¿no?, por parte de la doctora María del Carmen Lobo Bedmar. Doctora, me honra presentarla y le cedo la palabra para que nos comparta su presentación, que se titula Tecnologías Sostenibles para la Recuperación de Suelos. Adelante, doctora. Muchas gracias, Giovanni. En primer lugar, te agradezco la presentación y también os agradezco a los organizadores del simposio que me hayáis invitado a estar aquí. Buenas tardes a todos y buenos días a todos los que estáis en México, que me veis desde allí. Bueno, voy a comenzar mi presentación y para comenzar hablando de qué posibilidades tenemos para recuperar suelos cuando están degradados o contaminados, me gustaría empezar hablando sobre el suelo, sobre la importancia del suelo. Y para eso he elegido esta diapositiva para recordar que en el año 2015 se proclamó por las Naciones Unidas el Año Internacional del Suelo. Desgraciadamente, el suelo es una parte importante del ecosistema y del medio ambiente, pero hasta las últimas décadas no le hemos dado a nivel político y a nivel social la importancia que tenía. Durante muchas décadas se ha hablado de la importancia de la calidad del aire, de la importancia de la calidad del agua y, sin embargo, la calidad del suelo no se consideraba igual. Sin embargo, en el año 2015 la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el Año Internacional del Suelo y el objetivo fundamental, como podemos ver aquí, era crear conciencia sobre la importancia de los suelos saludables para una vida sana y ayudar a comprender a los ciudadanos la importancia del suelo para el bienestar humano, la seguridad alimentaria y las funciones esenciales de los ecosistemas. De esta forma, incentivar a llevar a cabo medidas de protección. Y es que hay que tener en cuenta, como nos recuerda la FAO, que el suelo alberga más del 25% de la biodiversidad del planeta. Es la base de las cadenas alimentarias que alimentan a la humanidad, así como de la biodiversidad de la superficie de la Tierra. Se espera, además, que esta frágil capa alimente y filtre el agua potable para el consumo para una población global de casi 10.000 millones que seremos de aquí a 2050. Como la FAO también nos indica, ahora celebrando el próximo lunes el Día Mundial del Suelo, que lo estamos celebrando desde el año 2015, todos los 5 de diciembre, pues los suelos son fuente importante de los alimentos. Necesitamos suelos sanos para conseguir alimentos de calidad y que estos repercutan positivamente en la salud humana. Y en Europa
actualmente, bueno, en el año 2021, perdón, hace solamente un año, se publicó la resolución del Parlamento Europeo sobre la protección del suelo para el 2030. Esta resolución es importante para proteger el suelo, ya que abarca muchos compartimentos que hay que considerar, y sin embargo me gustaría también recordar que realmente se empezó a preparar esta resolución, este proyecto de directiva en el año 2006, y desde el año 2006 al año 2014 no conseguimos ponernos de acuerdo todos los países miembros, probablemente por problemáticas que no están relacionadas con el medio ambiente, sino a lo mejor con la política, con la economía, para poder publicar esta estrategia. Sin embargo, afortunadamente, desde el año pasado ya tenemos esta estrategia donde los objetivos fundamentales son proteger la fertilidad del suelo, intentar reducir la erosión, incrementar la materia orgánica del suelo y recuperar los ecosistemas ricos en carbono, proteger y aumentar la biodiversidad, activar procesos de recuperación, pero utilizando soluciones basadas en la naturaleza, y reducir la pérdida de suelo debida a la expansión urbana y al sellado antes del año 2050. Aquí he puesto este esquema de los vínculos que tiene esta estrategia de la Unión Europea para la protección del suelo con otras iniciativas que en los últimos años también se han llevado a cabo en la Unión Europea, como Plan de Acción para la Economía Circular, la Estrategia sobre la Biodiversidad, de adaptación al cambio climático, la Estrategia de la Granja a la Mesa, donde vemos la importancia que tiene tener un suelo sano para tener alimentos de calidad, la Política Agraria Común, la estrategia en materia de bioeconomía. Como vemos, una serie de iniciativas, de legislaciones, que todas ellas están muy relacionadas con la protección del suelo y el mantenimiento de su calidad. Y están relacionadas también íntimamente, como podemos ver, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que se proclamó también el año pasado. Además de estas iniciativas, hay otra iniciativa que tiene también mucho que ver con la calidad del suelo, y es la iniciativa 4x1000, en donde se apuesta por mantener suelos adecuados para la seguridad alimentaria y el clima. Esta iniciativa busca mostrar que la agricultura, especialmente los suelos agrícolas, pueden desempeñar un papel muy importante para la seguridad alimentaria y para el cambio climático. Nos dice la iniciativa que una tasa de crecimiento anual de las reservas de carbono de los suelos al 0,4% permitiría detener el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera relacionada con las actividades humanas. Esto quiere decir que si protegemos el suelo, manteniendo o aumentando la materia orgánica, podremos también estar actuando para mitigar los efectos del cambio climático. Y es que el suelo es un ser vivo, todos lo sabemos que es un ser vivo, que tiene unas implicaciones muy importantes con la atmósfera, con el agua subterránea y con los seres vivos que habitan en él. Por lo tanto, cualquier proceso de contaminación que se dé en el suelo va a tener repercusiones en la atmósfera, porque los contaminantes se pueden volatilizar, en el agua subterránea, por los procesos de movimiento en el suelo se pueden pasar estos contaminantes a los acuíferos o aguas profundas, y por supuesto en los seres vivos, plantas y animales que en él habitan. Y como consecuencia podrían pasar a la cadena trófica. Luego podemos darnos cuenta de la importancia que tiene controlar estos procesos de contaminación y llevar a cabo estrategias que consigan recuperar las funciones del suelo. Las problemáticas ambientales, además de la contaminación, son en general la degradación de los suelos, pues por ejemplo, por la agricultura extensiva. Este tipo de agricultura puede llevar a cabo a veces un manejo inadecuado de fertilizantes o de plaguicidas, que supone también una pérdida de materia orgánica, o a veces la gestión inadecuada de residuos, a veces su aplicación al suelo o a veces su vertido. Esto además unido a la necesidad que tenemos de tener suelos útiles debido al aumento de la población mundial. Como he dicho antes, llegaremos a 10.000 millones en el año 2050. Necesitamos producir más alimentos, pero alimentos más seguros. Por eso es muy importante recuperar suelos útiles para el cultivo. Pero la forma de recuperarlos debe ser con una serie de criterios de funcionalidad y de sostenibilidad. Aquí he puesto esta diapositiva de la FAO donde vemos todas las funciones del suelo.
funciones tan importantes como la retención de carbono, la regulación del clima, el ciclo de nutrientes, regula las inundaciones, es base para infraestructuras, para productos farmacéuticos y recursos genéticos. O sea, realmente los servicios ecosistémicos que permite la vida en la Tierra son innumerables y debemos protegerlos. Además es que hay pérdidas económicas que podemos cuantificar cuando un suelo está contaminado. Estas pérdidas económicas se deben a la disminución de la productividad, a la disminución de las cosechas, a que a veces necesitamos aumentar el uso de agroquímicos con el coste económico que eso supone, y además a otras pérdidas como la pérdida de la biodiversidad, problemáticas de contaminación de aguas, de contaminación de alimentos y los efectos que todo esto puede tener en la salud humana, pues diversas enfermedades que sabemos que son consecuencia directa de las problemáticas de la contaminación. ¿Y qué fuentes de contaminación? ¿De dónde proviene la contaminación que nos encontramos en el suelo? Pues puede provenir de fuentes puntuales o de fuentes difusas. Las fuentes puntuales están directamente asociadas con la industria y con las actividades relacionadas con la industria, y las fuentes difusas están relacionadas fundamentalmente con la actividad agraria, con la lluvia ácida derivada de las emisiones de las industrias o con el transporte. En el caso de las fuentes puntuales asociadas a la industria, pues todos conocemos casos que ha habido de vertidos irregulares, tanto voluntarios como involuntarios. También conocemos la problemática de una gestión inadecuada de las industrias, donde a veces hay fallos en instalaciones, hay fallos humanos o a veces no se lleva a cabo una adecuada gestión de los residuos que se generan en las industrias y se vierten pues, a los cauces fluviales o se vierten al suelo. También pueden ser accidentes causados por imprudencias o negligencias. Pero todo eso lleva como consecuencia que nos podamos encontrar este tipo de problemáticas. Estas son un poco más exageradas, pero bueno, sabemos que tenemos casos en todos los países a nivel mundial de problemas de contaminación importantes. En España tuvimos uno bastante relevante en Aznalcóllar por el vertido de una balsa minera y durante años se ha continuado trabajando en la recuperación de los suelos que no han llegado al final a ser realmente con las mismas características que tenían al principio. Aquí tengo otros ejemplos, que son suelos contaminados, pues que a veces vemos aquí este árbol donde hemos tenido que retirar espesor de suelo para eliminar un vertido, o vemos necrosis, bueno, no se ve muy bien en la foto de la izquierda, pero veríamos necrosis en las hojas de los árboles por un vertido que ha habido involuntario en el suelo. Bueno, estos problemas de contaminación afectan a nivel global. También tenemos fuentes difusas, como he mencionado anteriormente, y la problemática de las fuentes difusas es que no vemos el contaminante, pero el contaminante puede causar efectos muy importantes en el suelo, en el agua y en la salud humana. Aquí he puesto un ejemplo, pues cómo podemos tener un problema de contaminación debido a la gestión de los residuos ganaderos. En este ejemplo vemos cómo los residuos de los animales pues, se aplican al suelo. Es una práctica habitual en la agricultura, se aplican al suelo, pero estos residuos animales tienen un contenido elevado de nutrientes que se pueden lixiviar y pueden provocar problemas de eutrofización, pueden tener patógenos que habría que controlar porque también pueden tener una incidencia importante en el suelo en función del uso al que se le vaya a dar, y también contienen fármacos. Los animales, se les trata como se trata a los humanos con fármacos, y es importante darnos cuenta de que el más del 80% de los fármacos que tomamos los excretamos. Eso significa que estos excrementos del ganado que se aplican al suelo llevan en su composición concentraciones de fármacos que luego estarían en el suelo, que podrían provocar problemas a la microflora y la microfauna del suelo y que podrían suponer también un peligro si se transfirieran a los alimentos. De ahí que controlar estos contaminantes emergentes y controlar su flujo en el sistema suelo-planta es actualmente de gran importancia. También a veces los fertilizantes, el exceso de fertilizantes puede suponer un problema. Necesitamos los fertilizantes para aumentar la productividad de las cosechas, continuamente se mejoran y hay diversidad de fertilizantes y distintos tipos para mejorar su eficacia y aumentar la producción de los cultivos, pero también si se aplican en exceso pueden causar importantes problemas. Aquí he puesto esta imagen que sería un problema de contaminación del suelo por fertilizantes que causa su lisiviación hacia las aguas superficiales, causa mareas rojas en lagos y en océanos. Esto es una problemática que podemos ver fácilmente. Y es que el exceso de fertilizantes, este arrastre de nutrientes desde los horizontes superficiales del suelo a los más profundos, tiene importantes repercusiones en la calidad del suelo.
se reduce la fertilidad, se aumenta la acidez, y si al final el pH del suelo disminuye de 4,5, podemos tener problemas de liberación de aluminio que pueden causar toxicidad. Esto da como consecuencia problemáticas de degradación de suelos y de eutrofización de aguas subterráneas. Luego, la fertilización pues, debe aplicarse de manera racional para evitar estos problemas. También tenemos otra problemática que es la aplicación de productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios son necesarios para evitar las competencias con las malas hierbas y para las enfermedades que tienen a veces los cultivos, las plagas, pero también hay muchos riesgos asociados a su aplicación. La persistencia en el suelo, la baja degradabilidad que a veces tienen, la movilidad, que puede suponer un problema para que se pasen a la cadena trófica, y también pues por la forma de aplicación, como por ejemplo vemos en esta imagen en una avioneta, pues la dispersión a otras zonas donde realmente no estaba previsto aplicar estos compuestos. Otra de las problemáticas importantes es la gestión inadecuada de residuos. A veces vemos situaciones como las de las fotos. Afortunadamente cada vez la legislación es más estricta en estos casos y está evidentemente prohibido verter a las aguas superficiales, ni a los ríos, ni a los mares, pero a veces nos encontramos con estas problemáticas. Vertidos o aplicación de residuos al suelo sin control, que van a suponer problemas de contaminación importantes para el suelo. ¿Y qué contaminantes son los que nos encontramos en estas problemáticas? Pues fundamentalmente son metales pesados y compuestos orgánicos. En las contaminaciones de origen puntual, las que hemos hablado que fundamentalmente se deben a la industria, fundamentalmente tenemos metales pesados y compuestos orgánicos. Pero en la contaminación difusa, la que viene fundamentalmente de origen derivada de las actividades agrarias, podemos tener también, además de metales pesados y compuestos orgánicos, otros elementos como sales, que en exceso pueden resultar una contaminación en el suelo, o como patógenos, que también pueden suponer una problemática para la salud humana a través de su paso a las especies vegetales. Los compuestos orgánicos persistentes tienen una importante problemática, sobre todo porque tenemos un elevado número de compuestos orgánicos persistentes, algunos de ellos difíciles de cuantificar, y su problemática en el suelo va a venir condicionada por la concentración en la que estén en él, por su movimiento hacia el agua, el movimiento hacia la planta y por el efecto que puede tener hacia los microorganismos. En el caso de los metales pesados tenemos una problemática similar. En este caso va a depender de la persistencia y el balance, de la extractabilidad o disponibilidad. A veces tenemos un metal pesado en el suelo en una concentración elevada y sin embargo no supone un riesgo para la actividad de los microorganismos o para las plantas, porque ese metal está en una forma no disponible. Por lo cual, el conocer la disponibilidad nos va a poder dar una idea más clara sobre el riesgo que va a suponer el problema de tener la concentración de este elemento en el suelo. También puede tener efectos sobre los microorganismos, se puede quedar absorbido en el suelo. Y una de las condicionantes importantes para ver la problemática de los metales y metaloides es fundamentalmente el pH del suelo. Otro de los problemas que hemos comentado son los patógenos. Los patógenos tienen una importante repercusión, sobre todo si estamos hablando de que el suelo hay plantas que están en contacto directo con el suelo. Entonces, si se han aplicado materiales, residuos que no han sido debidamente estabilizados mediante un proceso de compostaje, pues sí estos patógenos pueden persistir en el suelo y pueden pasar al cultivo si éste está en contacto con el suelo. Y de ahí pues a la cadena trófica. Es otro de esta problemática lo tendremos cuando aplicamos residuos orgánicos, como hemos visto anteriormente, pero también lo podemos tener cuando apliquemos pues, residuos urbanos tratados o lodos de depuradora tratados o compostados, si no se ha hecho cumpliendo con las normas de calidad. Bueno, hemos visto una serie de problemáticas, hemos visto que el suelo puede estar contaminado por diferentes elementos y que hay diferentes fuentes que van a emitir esta contaminación. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos descontaminar el suelo? Pues es imprescindible llevar a cabo un estudio interdisciplinar. Necesitamos conocer qué tipo de contaminantes hay en el suelo, qué características tienen estos contaminantes, qué características tiene el suelo, qué futuro uso va a tener ese suelo. No es lo mismo descontaminar un suelo cuando después de la recuperación se va a construir una autopista
que cuando el suelo realmente va a tener funciones agrícolas o va a estar en una urbanización donde va a haber jardines y va a haber personas que van a poder hacer uso de ese suelo. Y luego lo importante es saber qué tecnologías tenemos disponibles para poder tratar ese suelo. ¿Y qué tecnología aplicaremos? Pues deberíamos elegir la mejor tecnología que suponga primero una solución permanente. Después, si es posible, aplicación in situ, para que el suelo pueda conservar su funcionalidad, que tengan un bajo coste, que sean seguras para la salud humana y el medio ambiente cuando se lleva a cabo la aplicación de la tecnología y obviamente cumpliendo con la legislación. Entre las tecnologías de descontaminación que hay, pues hay múltiples tecnologías. A mí a veces me gusta decir que entre las tecnologías físico-químicas casi podemos decir que tenemos una tecnología para cada contaminante, porque realmente hay diversidad de tecnologías. La problemática que tienen estas tecnologías es que son muy agresivas para el suelo. La mayoría implican excavar el suelo y llevarlo a una planta de tratamiento. De esa forma habríamos perdido el recurso suelo. Sin embargo, sí que son eficientes para eliminar altas concentraciones de contaminantes y además el tiempo de aplicación es muy corto. Estamos hablando de días o meses en las que se podría llevar a cabo una tecnología y descontaminar el suelo. Por otro lado, podemos hablar de técnicas biológicas que son respetuosas con el medio ambiente, son más sostenibles. En este caso, lo que tendríamos que tener en cuenta es que solo son eficientes cuando la concentración del contaminante es moderada. Y algo que puede jugar en contra de estas tecnologías es el tiempo de aplicación, ya que podemos estar hablando de meses o de años, el tiempo que necesitaríamos para poder llevar a cabo la descontaminación del suelo. Estamos hablando de que necesitaríamos tecnologías sostenibles. Queremos que el suelo, como yo comentaba al principio, trabajemos con criterios de sostenibilidad. Bueno, pues me gusta siempre poner esta diapositiva porque a veces hablamos, pero no tenemos muy claro qué es lo que queremos decir. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Pues me gusta esta frase de Brundtland, donde nos dice que el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Creo que aborda muy bien el concepto. En ese caso, si nosotros lo que queremos es apostar por una descontaminación sostenible, debería ser aquella en la que los beneficios de llevar a cabo la descontaminación deberían ser mayores que el impacto de su aplicación. Además, la tecnología a aplicar debería seleccionarse en base a un proceso de toma de decisiones equilibrado. Este proceso tiene que tener en cuenta diferentes aspectos: aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos ambientales. Entre los aspectos ambientales y los aspectos económicos podemos ver la viabilidad de la tecnología. Si tenemos en cuenta los efectos ambientales y los aspectos sociales, veríamos que sería tolerable o no, y sería equitativo en función de los aspectos sociales y económicos, pero realmente lo que necesitamos es combinar todos estos aspectos para poder estar seguros de que la tecnología a aplicar sería sostenible. Y en función de estos criterios, pues lo primero que nos viene a la cabeza es pensar que lo que tendríamos que utilizar, si lo que queremos es sostenibilidad, es tecnologías biológicas. Las tecnologías biológicas, ayer se estuvo hablando por la tarde ya del uso de la biorremediación en algunos casos, pues sería la utilización de sistemas biológicos para la eliminación de contaminantes del suelo. Y para eso podemos hacer uso tanto de microorganismos como de plantas. En este caso, de plantas con los microorganismos asociados que se encuentran en la rizosfera. La biorremediación, normalmente estamos hablando, aunque biorremediación, como he comentado, engloba plantas y microorganismos, cuando nos referimos a biorremediación normalmente hablamos de microorganismos y para plantas solemos referirnos a fitorremediación. Bueno, en este caso, por ejemplo, si hablamos de biorremediación, podemos decir que sería la capacidad de los microorganismos del suelo para metabolizar los contaminantes orgánicos y utilizarlos como fuente de energía. Podemos estar hablando de bacterias o de hongos y de diferentes estrategias. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionaría la biodegradación y algo importante a tener en cuenta cuando usamos una técnica de biorremediación es que cuando llevamos a cabo la biodegradación para llevar a cabo a las moléculas de CO2 y agua, que sería el final del proceso de biodegradación, vamos a pasar por una serie de intermediarios metabólicos. Y esto es fundamental.
Muchas veces cuando se utiliza algún microorganismo para biorremediar, podemos encontrarnos un intermediario metabólico de más toxicidad que el compuesto orgánico al que queríamos eliminar del sistema. Con lo cual es muy importante previamente a llevar a cabo algún estudio, algún trabajo de biorremediación, estudiar muy bien las rutas metabólicas para estar seguros de que la ruta que estamos utilizando es segura. Entre las estrategias, pues podemos hablar de atenuación natural, que simplemente es evaluar la capacidad que tienen los microorganismos del suelo de remediar el suelo, pues simplemente mejorándolo insuflando aire o con agua. Podemos hablar de bioestimulación, cuando nosotros queremos estimular esas poblaciones que hay en el suelo y que sabemos que son capaces de degradar, y para eso pues podemos aplicar, por ejemplo, una enmienda orgánica, que es una fuente de materia orgánica o nutrientes. O hablaríamos de bioaumentación, cuando nosotros sabemos que una población concreta es capaz de degradar un contaminante que hay en el suelo y esa población la hacemos crecer en un medio de cultivo y la aplicamos al suelo para aumentar esa concentración. Sin embargo, esto tiene ventajas e inconvenientes. Dependiendo del tipo de suelo, a veces nos puede funcionar muy bien la bioaumentación y en otras ocasiones a lo mejor resulta más fácil trabajar en bioestimulación. Y ahora pondré un ejemplo. Este sería un caso de biorremediación de suelos industriales, donde tenemos una concentración de TPH por encima del límite legislativo y donde probábamos bioaumentación o bioestimulación, así como un consorcio de diferentes poblaciones. Las poblaciones se aislaron del propio suelo y tenían capacidad degradativa. Sin embargo, como podemos ver en las diferentes gráficas, dependiendo vemos que hay diferentes concentraciones. Podemos hablar del suelo 1 con 60.000 miligramos por kilo, mientras que el 3 o el 5 pues tienen concentraciones mucho más bajas. Sin embargo, aún así vemos que el proceso de degradación no es total, que no resulta fácil eliminar los contaminantes en el suelo, y que sí que la eficacia de la biorremediación va a depender fundamentalmente de las características del suelo y obviamente del valor objetivo que tengamos para conseguir. En general, en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que la bioestimulación consiguió resultados similares o incluso mayores rendimientos que la bioaumentación y que la aplicación de un consorcio no nos dio mejores resultados. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que cada caso va a ser diferente, cada suelo va a funcionar el proceso de diferente forma, por lo cual es muy importante hacer un ensayo piloto previamente a querer aplicar una técnica en un emplazamiento. En este caso, además, cuando vemos que los resultados de bioaumentación y bioestimulación son similares, pues siempre resultaría más fácil trabajar con bioestimulación, aplicando nutrientes, que es más barato y más fácil que aplicar la bioaumentación. La biorremediación, entonces, sería una estrategia sostenible, pero también tiene limitaciones. Una de las principales limitaciones es que su aplicación está condicionada a la magnitud de la contaminación. Y luego, como he comentado antes, la formación de metabolitos intermediarios del proceso, que eso puede ser la generación de un nuevo contaminante, con lo cual pues, tendríamos que tenerlo en cuenta. También hemos hablado de la fitorremediación, otra tecnología biológica que sería sostenible. Esta tecnología se basa en la utilización de plantas que son tolerantes a metales y que pueden ser usadas para eliminar contaminantes del suelo. Hay diferentes estrategias, como podemos ver en la imagen, ¿no? que pueden utilizar las plantas para eliminar los contaminantes, pero las más conocidas serían la fitoinmovilización, cuando con el efecto de la planta y los microorganismos asociados conseguimos inmovilizar los contaminantes en el suelo, y la fitoextracción, cuando lo que conseguimos es que esos contaminantes pasen a la parte aérea de la planta. Obviamente, si nosotros lo que conseguimos es inmovilizar los contaminantes en el suelo, no habremos descontaminado el suelo, ya que si nosotros analizamos el suelo tendremos el mismo nivel de contaminantes que teníamos. Lo que sí que habremos es reducido el riesgo, ya que al estar inmovilizados pues no estarían biodisponibles y no existiría un riesgo para las poblaciones microbiológicas o tampoco existiría el riesgo de transferencia a la planta. En el caso de la fitoextracción, sin embargo, sí que conseguiríamos transferir los contaminantes a la parte aérea y luego podríamos gestionar esa biomasa y habríamos eliminado los contaminantes del suelo. Hemos dicho que las plantas se sirven también de los microorganismos de la rizosfera. En este caso, podemos hablar de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal de diferentes tipos. Podemos hablar también de hongos. Y entre los hongos podemos hablar de las micorrizas,
que son asociaciones plantas-microorganismos, que además de que mejoran la asimilación de micronutrientes en los suelos, también son capaces de conferir a las plantas una mayor tolerancia a los metales a través de diferentes mecanismos. Esto establece a veces cómo podemos utilizar este tipo de resultados, utilizar micorrizas para aumentar esa capacidad de las plantas a tolerar un determinado metal y favorecer un proceso de fitorremediación. Aquí he puesto un ejemplo de fitorremediación de suelos contaminados con cadmio. Aquí, como podemos ver, son plantas de trigo, están crecidas en suelos contaminados con cadmio a dosis muy elevadas. La 1 serían 800 miligramos por kilo y la 2 el doble, 1600. Sin embargo, como podemos ver, en la primera, el tratamiento T1, que serían plantas con dosis elevadísimas de cadmio, la planta de trigo consigue sobrevivir y consigue incluso llegar al desarrollo completo, ya que llega hasta la espiga. El rendimiento es un poquito más bajo que el control, pero vemos que ha llegado a conseguir un desarrollo óptimo. Sin embargo, tenemos que saber que esa planta está contaminada y eso lo podemos ver cuando hacemos el análisis, tanto en grano como en hoja como en tallo. Si os fijáis en la tabla, pues podemos ver la concentración tan elevada de cadmio que hay en las distintas partes de la planta. Esto puede suponer un problema cuando nosotros a lo mejor tenemos una planta en un suelo contaminado y no nos damos cuenta, porque la planta no refleja esa contaminación. De ahí la importancia cuando se aplican enmiendas o cuando se aplican residuos o se trabaja en un suelo que no se conoce, pues tener un análisis exhaustivo de ese suelo, porque a veces la contaminación pasa a la planta, pero la planta no refleja esa sintomatología. Sin embargo, en este caso, aunque vemos que la planta no reflejaba la sintomatología, la vemos aquí también, si hacemos un análisis por una micrografía por TEN, tanto de la raíz como de la hoja, sí que vemos que ya en el T1 se empiezan a observar cambios en la morfología. Bueno, es una pista que nos va dando de que la planta sí que estaba empezando a sufrir el deterioro, pero sin embargo seguía creciendo. A ver si pasa. Sí. Bueno, la fitorremediación entonces sería una estrategia sostenible, pero también tiene las limitaciones que, como hablábamos antes, pues la aplicación condicionada a la magnitud de la contaminación, la idoneidad de las especies. Cuando nosotros trabajamos en fitorremediación, tenemos que fitorremediar con especies autóctonas del emplazamiento. A veces esas especies no son las más idóneas o no son tolerantes. Luego ahí podemos tener un problema. Y luego algo importante también es la gestión de esa biomasa. Cuando se empezó a trabajar en la fitorremediación hace ya pues, un par de décadas, la gestión de la biomasa que se pretendía era la incineración. Pues las plantas se cosechaban, se incineraban y se llevaban a vertedero controlado. Realmente, si lo pensamos, esto no está nada de acuerdo con los criterios de la economía circular, y lo que estamos haciendo es hacer un gasto energético muy importante para producir este residuo. Este residuo que podría tener otro fin, ¿no? Entonces ahora lo que normalmente se intenta hacer es intentar recuperar esos metales de la biomasa cuando es posible. Así esos metales podrían servir para otro proceso productivo. Y otra utilización interesante sería utilizar como biomasa para fitorremediar cultivos, plantas que sean capaces de utilizarse como cultivos agroenergéticos. Así, esas plantas no habría que incinerarlas, sino que se podrían utilizar como combustible para procesos de bioetanol o de biodiesel, y al mismo tiempo pues habríamos descontaminado un suelo y estaríamos generando energía. Bueno, son las tendencias a lo que tendemos actualmente. Bueno, hemos visto las tecnologías sostenibles, la biorremediación, la fitorremediación, pero también hemos remarcado que no son capaces de descontaminar en función de las concentraciones del suelo hasta dónde podemos llegar, ¿no? Para una concentración moderada serían eficaces, pero no para una concentración alta. También había comentado yo al principio que las técnicas físico-químicas son muy agresivas, pero muy rápidas, pero tienen tiempos más cortos de proceso. A veces estas técnicas tienen posibilidades de aplicación in situ o on-site. En ese caso podríamos pensar, ¿pueden ser sostenibles? ¿Podríamos aplicar una técnica físico-química más rápida y que pudiera trabajar a concentraciones más altas y siguiera el suelo manteniendo sus funciones, o podríamos recuperar sus funciones fácilmente? Bueno, pues yo voy a comentaros algunas técnicas que se podrían usar. Estas técnicas físico-químicas, para que realmente pudieran ser sostenibles, tendrían que tener un equilibrio entre optimizar la eficacia de la descontaminación al mismo tiempo que minimicen el impacto sobre el suelo, que sería lo que necesitaríamos. Que sean de aplicación in situ o a poder ser on-site, si no es posible in situ, y que no afecten, no sean agresivas para el suelo.
Una de las tecnologías que quería comentar es la tecnología electrocinética. Esta es una alternativa que puede ser adecuada para eliminar contaminantes del suelo. Tiene posibilidades de aplicación in situ, tiene un bajo coste, el carácter no invasivo y se puede aplicar a un amplio rango de contaminantes. La técnica se basa en crear un campo eléctrico en la matriz del suelo aplicando una corriente continua de baja intensidad. Y para eso utilizamos unos electrodos que se sitúan en el suelo y a través de ellos conseguimos la movilización de los contaminantes. He puesto aquí un esquema. Tendríamos un ánodo, un cátodo, y utilizando una solución movilizadora conseguiríamos separar cationes y aniones y poderlos extraer de los piezómetros que situaríamos junto a los electrodos y de esta forma pues, podríamos descontaminar el suelo. Esta técnica obviamente no es útil para todo tipo de suelo, requiere unas características específicas. Los parámetros del suelo que tendríamos que la eficacia de la técnica va a depender de los parámetros del suelo, del tipo y concentración de los contaminantes y del comportamiento de estas contaminantes, de qué especie tengamos, de cómo sea disoluble y de cómo se absorba o no a la matriz del suelo. Aquí en estas diapositivas podéis ver un ejemplo de una planta piloto que tenemos en el IMIGRA, donde podéis ver en las cubetas pues, los electrodos dentro de unos piezómetros y conectados todos los contenedores a la corriente eléctrica. Y en la foto de la derecha podemos ver el equipo de inyección de solución. ¿Sí? De pronto se quedó pasmada su presentación en la diapositiva de cambios morfológicos en raíz y hoja. ¿Será que pueda dejar de proyectar y proyectar nuevamente para ver si se restablece el flujo de las diapositivas, por favor? Vale, perfecto. Gracias. Vuelvo a darle. Perdón por la interrupción, pero está muy interesante la presentación y de pronto ir siguiendo su speech con las diapositivas. Ya, no, entiendo. Pero ahora a ver, no me deja, a ver. A ver. Ok. Ay, a ver ahora aquí. Sí. ¿Ahora sí? Está comenzando a proyectar. A ver, esperemos. Aún no aparece en pantalla, pero seguramente debe de estar iniciando la presentación. Vaya, pues lo siento. Sí, problemas técnicos, pero ahorita vamos a ver. Aún no aparece. A ver. ¿Ahora? Ya comenzó. Ya estamos en la diapositiva que dice la eficacia de la técnica de la técnica. Bueno, Adelante. pues las demás no las habéis visto, pero en fin. Bueno, Adelante, pues la eficacia, estos eran los contenedores de los que os hablaba, la técnica electrocinética, aquí tenemos los electrodos dentro de los piezómetros y como os decía en la imagen de la derecha podemos ver los equipos de inyección de solución de purga, que es una solución movilizadora. ¿Qué impacto puede tener? Porque cuando aplicamos una técnica siempre podemos pensar qué impacto va a tener en el suelo. Hemos dicho que necesitamos que no sea agresiva. Bueno, pues hay una serie de reacciones que se van a dar como reacciones de disolución, de precipitación, cambios en el potencial de la superficie del suelo, se pueden destruir arcillas si las condiciones son muy ácidas, intercambio iónico, cambios en la estructura del suelo. Pero sí que es verdad que la experiencia que nosotros tenemos es que los parámetros físico-químicos del suelo, una vez utilizada la técnica, podemos modificarlos. De esta forma sí que podríamos conseguir que la técnica pudiera tener una buena eficacia en el suelo. Aquí he puesto un ejemplo. En este ejemplo lo que nosotros podemos ver es hemos hecho en estos contenedores que os he enseñado un ensayo con metales pesados en el suelo, tenemos plomo y cadmio, y en este caso vemos que cuando aplicamos la técnica electrocinética con una solución movilizadora que consiste en ácido cítrico y aplicando una corriente de 1 voltio por centímetro, conseguimos la movilización de los contaminantes. Podemos pasar en el caso del plomo de 6.000 a 800 ppm y en el caso del cadmio pues de 3.000 a 1.500 y seguimos manteniendo la actividad biológica del suelo. Es verdad que no hemos conseguido eliminar todo el contaminante.
También es verdad que cuando un suelo está contaminado lo que necesitamos saber es cuál es el valor objetivo, hasta qué valor tenemos que llegar. Pero en este caso, que no hemos llegado hasta el final, podríamos hacer cambios o modificar la técnica para intentar mejorar este rendimiento. Cambios que podemos hacer, por ejemplo, en el pH o cambios de polaridad. En este caso, haciendo esta serie de cambios, podemos podemos provocar interacciones entre los contaminantes y los componentes del suelo, pero también podríamos provocar efectos sobre los microorganismos. De ahí que sea muy importante controlar qué solución movilizadora utilizamos y qué cambios son los que vamos a llevar a cabo. Cuando utilizamos una solución movilizadora es importante también el control de los lixiviados, ya que es una técnica de lavado y cuando estamos lavando el suelo podemos provocar el movimiento de esta solución hacia el agua subterránea. De ahí que la solución movilizadora que nosotros normalmente utilizamos es ácido cítrico. Cuando esta técnica se aplica en planta, se puede utilizar soluciones muy ácidas que consiguen mayores rendimientos, pero en ese caso, claro, no se podrían aplicar in situ. Como habéis visto antes, no hemos conseguido llegar al 100% de eliminación, pero en ese caso sí que podríamos utilizar una combinación de tecnologías. Con la electrocinética podríamos bajar a los niveles que os he comentado y después a esos niveles sí que podríamos ya introducir plantas. Con lo cual aquí tendríamos un caso de tecnología combinada, electrocinética más fitorremediación. Es verdad que la electrocinética podríamos eliminar la contaminación en 18 días, como veis en la gráfica, y que luego la fitorremediación va a ser de más largo alcance, pero cada caso es diferente y podría haber ocasiones en las que esta combinación de tecnologías fuera viable. Otro tipo de aplicación de técnicas electrocinéticas sería el caso de la electrobiorremediación, que sería este que os comento. Estamos hablando lo mismo de una técnica electrocinética, lo que pasa es que aquí en vez de las cubetas grandes de 1 tonelada, lo que estamos viendo es unos prototipos de 5 kilos. Aquí teníamos un suelo contaminado con gasoil y utilizamos un biosurfactante para mejorar la facilidad de los microorganismos para degradar el contaminante y de esa forma conseguimos eliminaciones prácticamente del 60%. Sin embargo, también cuando hablamos de una tecnología hemos hablado antes del coste, de lo importante que es el coste, y en este caso pues el coste era elevado por el biosurfactante, que era comercial. De esta forma lo que hicimos fue utilizar nutrientes y con los nutrientes conseguimos resultados prácticamente similares a la eficiencia obtenida con el biosurfactante. Luego, bueno, podría ser una combinación del efecto de la corriente eléctrica y además del efecto de los microorganismos del suelo que se estimulan también en las condiciones del tratamiento. En este caso, además, el proceso electrocinético podemos utilizarlo también para optimizar la descontaminación biológica. Antes hemos hablado de biorremediación y fitorremediación y en estos casos podríamos optimizar estos procesos por el efecto del campo eléctrico. ¿Y por qué? Pues porque podemos mover los contaminantes, que es la base de esta técnica, ¿no? Entonces nosotros, en el caso de la fitorremediación, podríamos mover los contaminantes hacia el sistema radicular o podríamos mover los contaminantes hacia los microorganismos si, por ejemplo, tenemos una pantalla donde tengamos inmovilizados los microorganismos. Bueno, pues son diferentes estrategias que se pueden combinar para mejorar el proceso. En este caso, últimamente lo que se tiende es a combinar tecnologías, utilizar sinergias, ver los beneficios y las ventajas de cada tecnología para poder obtener la mayor optimización. Podemos tener una fase físico-química, como hemos visto en el caso anterior, hasta conseguir que la contaminación baje a un nivel en el que ya podamos meter técnicas biológicas y luego tendríamos la fase biológica. Y de esta forma, si la técnica se puede aplicar in situ, la técnica físico-química, sí que podríamos hablar de que estamos llevando a cabo una estrategia sostenible. Otra de las tecnologías que aplicamos y que se puede aplicar también in situ sería la nanorremediación. En este caso, lo que utilizamos son nanomateriales para descontaminar agua y suelos y tienen múltiples aplicaciones para, como veis aquí, un amplio abanico de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. En el caso de la nanorremediación, bueno, en los últimos años se está hablando mucho de los nanomateriales en diferentes sistemas productivos. No hay una legislación específica sobre el uso de nanomateriales para aplicarlos a procesos de nanorremediación de suelos. Tampoco es que haya prohibiciones de que usemos, por ejemplo, las que nosotros utilizamos, que son las nanopartículas cerovalente de hierro cerovalente. Y al final lo que hay que ceñirse es a la legislación sobre sustancias químicas.
Nosotros trabajamos con nanopartículas de hierro cero para inmovilizar metales pesados en suelos. También se pueden utilizar con compuestos orgánicos, que también hemos hecho algunos estudios, pero fundamentalmente en el caso de los metales pues pueden tener una buena eficacia. Estas nanopartículas se caracterizan por tener una capacidad importante de absorción, de complejación o de reducción en función del contaminante con el que se enfrente. Y se puede utilizar tanto para aplicarlo a suelos como a aguas. Os he puesto algunos ejemplos. En este caso vemos cómo en distintos tipos de suelo, tenemos un suelo calizo y un suelo ácido y un suelo básico, pues si nosotros aplicamos nanopartículas de hierro, lo que conseguimos es incrementar la fracción residual en la que se encuentra el contaminante, disminuyendo la fracción biodisponible. Como sabemos, la fracción biodisponible va a ser la que va a estar en contacto con la raíz de las plantas. Podrían absorberse los contaminantes o con los microorganismos, podría causar un problema para su actividad biológica. Bueno, pues si disminuimos esta fracción, disminuimos el riesgo. Con lo cual, de esta manera, utilizando estas nanopartículas de hierro, podríamos inmovilizar los contaminantes y recuperar el suelo. Pero cuando se aplican este tipo de compuestos tenemos que pensar si hay algún riesgo derivado de la aplicación. Es verdad que las nanopartículas son de hierro y que el hierro es un elemento que está en la naturaleza y en el suelo, pero queríamos ver si cuando las aplicábamos se producía lixiviación. Para eso hicimos este ensayo en columnas y como podéis ver en la gráfica de la derecha, pues una vez que se aplican las nanopartículas la lixiviación del metal disminuye, sobre todo en el caso del plomo, que serían las líneas verdes. Nada más aplicar las nanopartículas ya no se produce lixiviación del metal. En el caso del zinc todavía sigue produciéndose algo de lixiviación, los primeros lixiviados. Y algo importante también era saber qué pasa con el hierro, si el hierro lo íbamos a lixiviar y iba a poder ser una fuente de contaminación para aguas subterráneas. Bueno, pues como vemos en la gráfica de abajo, se produce lixiviación, pero solo en el primer lixiviado. Aún así, nosotros determinamos esta concentración y vimos los límites que hay para la calidad de aguas subterráneas y vimos que a las dosis que habíamos aplicado no habría problemática de que este hierro tuviese unos niveles elevados para incidir en la calidad del agua. Pero eso es algo que también pues, tenemos que controlar. También queríamos ver cuando se aplican las nanopartículas en un suelo contaminado qué efecto tenían en la vegetación. Bueno, pues en este ensayo pequeñito que se hizo en cámara podemos ver cómo, comparado con el suelo control contaminado con arsénico y donde no crece la planta, al ir aplicando las dosis de nanopartículas, que serían la segunda y la tercera fila de macetas, la última de la derecha sería un control positivo, un suelo fértil, pues vemos que aumenta la biomasa de las plantas. También lo podemos ver en la gráfica donde hemos representado la altura y vemos que al aplicar la dosis de nanopartículas aumenta también la altura de la planta. Luego no tendría un efecto en la vegetación. En este caso, lo que hemos querido ver es qué efecto pueden tener las nanopartículas sobre la planta y para eso lo que hicimos fue aplicarlo a un suelo que no estaba contaminado. Lo que queríamos ver es solo el efecto, si había efecto tóxico o no de estas nanopartículas. Y como vemos, pues en función de la tipología del suelo, en el suelo alcalino, pues la aplicación de nanopartículas no induce ningún efecto, el rendimiento es el mismo, pero en el caso del suelo ácido, como el rendimiento era muy bajo porque era un suelo ácido y muy pobre, pues el aplicar las nanopartículas de hierro estimuló el crecimiento de las plantas. Y lo que queríamos ver también es qué disponibilidad de hierro había para el cultivo y para eso, pues en las gráficas de la derecha podemos ver el hierro que se encuentra en el poro de agua, el hierro disponible con hecta y disponible con DTPA para las distintas dosis. Entonces ahí podemos ver cómo aumenta la concentración de hierro y que los datos, pues aunque en todos los casos aumenta, pero difieren si estamos hablando del suelo alcalino o del suelo ácido. Como todas las técnicas, veis que la eficacia va a depender siempre no solo del contaminante, sino también de las características del suelo. Y aquí tenemos un caso en el que sí podríamos decir que las nanopartículas consiguen descontaminar el suelo. Porque aquí tenemos unos suelos contaminados con cromo. Como podéis ver en la diapositiva, las macetas que tienen 230 miligramos por kilo o 73 miligramos por kilo de cromo, no hay prácticamente desarrollo de la planta y sin embargo en las macetas a la derecha de cada una de ellas sí que podemos ver que al aplicar las nanopartículas la planta se desarrolla prácticamente igual que el control. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que en este caso lo que se ha dado es un proceso de reducción. El cromo 6, que es tóxico y muy móvil, pues ha pasado por el efecto del hierro cero, ha pasado a cromo 3, que es menos móvil y que además no es tóxico, la planta no lo toma. Con lo cual, en este caso sí podríamos decir que con las nanopartículas hemos descontaminado el suelo y aumenta la producción de las plantas.
Bueno, estos ensayos que, como veis, los hacemos a escala cámara o a escala invernadero, pero lo importante luego es extrapolarlos a condiciones reales. Y en este caso, pues hemos puesto una extrapolación que se hizo en un suelo con altas concentraciones de arsénico y de mercurio para extrapolar un poco la eficiencia de la técnica. Como una conclusión así general, os puedo comentar que funcionó bastante bien en uno de los suelos. Los suelos estaban localizados muy próximos uno al otro, pero volvemos a incidir en lo importante que es que cada suelo es diferente y que tenemos que estudiar caso a caso. Pues en uno de los suelos obtuvimos inmovilizaciones de arsénico del 90% y en el otro, incluso aplicando una dosis de nanopartículas mucho mayor, pues no conseguimos esas inmovilizaciones, no pasamos del 50 al 60%. Luego, cada suelo es diferente y en función de cada contaminante, pues debemos seleccionar una determinada estrategia. Entonces, la nanoremediación podríamos decir que su efectividad va a depender de las características del metal, que tenemos que estudiar el impacto según la dosis y el tipo de suelo, y que las limitaciones también van a estar en función de la dimensión de la contaminación. Es verdad que en esta tecnología nosotros tenemos que incorporar la suspensión de nanopartículas al suelo y tenemos que mezclarlo con el suelo, lo cual, si la contaminación está muy profunda, va a ser muy difícil hacer esa labor de mezcla, ¿no? Entonces, pues para contaminaciones que estén a menor de 50 centímetros de profundidad sería interesante aplicar esta tecnología porque se podría aplicar in situ y podría tener interesantes resultados. Otras estrategias de aplicaciones combinadas, pues por ejemplo podemos hablar de la oxidación química. La oxidación química se utiliza mucho para compuestos orgánicos y se utiliza aplicando agua oxigenada o a veces persulfato. En el caso del persulfato no sería tan sostenible, ya que el persulfato puede ser tóxico para los microorganismos, pero si aplicamos agua oxigenada generaremos oxígeno y ese oxígeno puede estimular las poblaciones del suelo. Con lo que, además del efecto de la oxidación, podemos tener un efecto de bioestimulación. Y además podríamos aplicar enmiendas para mejorar las condiciones del suelo. Luego sería una aplicación de tecnologías idónea. Por otro lado, tendríamos otra combinación que se podría hacer, que sería el lavado de suelo, siempre y cuando se haga on-site. El lavado de suelo, hay plantas de lavado, entonces supone excavar el suelo y llevárnoslo a una planta. Eso sería perder el recurso. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es utilizar una planta móvil que se puede llevar al propio emplazamiento, se puede extraer el suelo, lavarlo y volverlo a depositar en el emplazamiento. Entonces, bueno, esto sí que puede ser una técnica interesante. En las fracciones más gruesas del suelo se eliminaría el contaminante y para las fracciones finas podríamos recurrir al land farming, como el ejemplo que vemos aquí. Bueno, en definitiva, y ya para terminar, si queremos una descontaminación sostenible del suelo, tendremos que considerar caso a caso. Tendremos que ver qué técnicas existen, tanto físico-químicas como biológicas, para intentar conseguir la mayor eficacia con los mínimos costes, pero siempre y cuando consigamos que el suelo recupere sus funciones. De esta forma, pues todas estas tecnologías que se pueden ir ensayando, pues tendrán que ser suficientes para cumplir con el requerimiento de que los suelos son el origen de los alimentos y que necesitamos suelos sanos para proteger nuestra salud. Y esto era todo lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Doctora Lobo Bedmar, muchísimas gracias por su presentación, excelente, por cierto. Hablar del suelo y de esta base para el crecimiento y desarrollo de la cadena trófica, comenzando por los organismos productores, como son las plantas, pues es sin duda, como usted lo menciona, es algo trascendental, ¿no? Necesitamos suelos sanos. Las plantas son base de la cadena trófica, entonces, pues a trabajar en ellos. Bien, me voy a permitir leer un par de preguntas de la audiencia. Comenzaré por la pregunta del doctor Héctor Poggi. La felicita por la visión y el alcance de su conferencia y comenta que en una diapositiva vio que hablaba de agricultura extensiva como causa de algunos impactos sobre suelos. Él pregunta que si quiso decir agricultura intensiva en lugar de extensiva, o que si podría aclarar a qué se refiere. Porque en México se habla de los efectos negativos de la agricultura intensiva, esto es, la agricultura que hace uso intensivo y a veces extensivo de agrotóxicos, fertilizantes, hiperroturación, energía fósil, etcétera.
Sí, lo he entendido. Bueno, la agricultura intensiva tiene un efecto conocido, pero la agricultura extensiva también puede tenerlo, ya que se extiende por el territorio y la contaminación es difusa, porque cuando es intensiva lo tenemos controlado. Sabemos que tenemos una zona donde tenemos estabulados una carga de animales que pueden ser 500 cabezas de ganado y que están produciendo una contaminación. Pero a veces también cuando están diseminados por el territorio se puede producir contaminación difusa que no sabemos el alcance porque no lo estamos controlando. Entonces sería intensiva y extensiva, sí, realmente serían las dos cosas. Gracias, doctora Bedmar. Fernanda Dávila pregunta, dice, ¿cómo se puede conocer la biodisponibilidad de los metales pesados en el suelo? Y una segunda pregunta relacionada con la primera es, ¿qué se podría hacer con los metales pesados una vez que han sido capturados por plantas y microorganismos? Bueno, hay diferentes técnicas para determinar la biodisponibilidad y eso es un problema. Por eso, aunque la legislación contempla, para definir que un suelo está contaminado, contempla el análisis de elemento total. Todos sabemos que quizá podría ser interesante medir el elemento biodisponible, que es el que define el riesgo, pero realmente la dificultad estriba en que hay diferentes metodologías y que cada una de ellas nos puede dar resultados diferentes. Con lo cual, bueno, pues se pueden utilizar diferentes extractantes, podemos usar DTPA, ETA, podemos usar cloruro cálcico, podemos usar el test del TCLP. En definitiva, lo que intentamos simular es un extractante que refleje la capacidad que tienen las plantas para tomar ese elemento. Entonces, lo ideal es cuando haces un análisis de plantas porque realmente ves el contenido de elemento que ha tomado y ahí sí que sabes que ese elemento estaba biodisponible. Pero para eso pues hay esta serie de metodologías a las que podemos utilizar. También hay fraccionamientos de metales en el suelo que reflejan diferentes fracciones, el metal biodisponible, el que está unido a la materia orgánica, el que está unido a los carbonatos, pero aún así todo va a depender también del contaminante. Con lo cual, la biodisponibilidad es complejo definir una única metodología, sino que tendríamos que ver pues, qué metodología es la que para cada tipología de cada metal, hay muchas referencias bibliográficas, sería la idónea. Entonces, nosotros hicimos un estudio que está publicado donde comparamos distintos métodos de biodisponibilidad en función para un metal determinado y bueno, lo importante es seleccionar uno y luego analizar la planta y ver si refleja realmente lo que nosotros hemos encontrado en el análisis de la biodisponibilidad. Y luego, ¿cómo se podría? Bueno, pues hay técnicas que se pueden utilizar para extraer de las plantas el metal. Entonces, son técnicas que están basadas en las técnicas de la biominería, donde se hacía la extracción de metales. Entonces, se pueden utilizar tanto en plantas como microorganismos. Yo no he trabajado con ellas, pero sí que hay estudios donde es posible, no siempre es posible, pero es posible intentar recuperar los metales una vez que están absorbidos al microorganismo o incluidos en los tejidos de la planta. Muchísimas gracias, doctora Lobo Bedmar. Me uno a las felicitaciones que han expresado la audiencia y sin duda, como podrá ver en el chat, hay más preguntas que nos gustaría nos apoyara respondiéndolas directamente por cuestiones de tiempo. Vale, muy bien. Le agradecemos infinitamente y queremos hacer extensiva nuestro agradecimiento a través del siguiente certificado de participación. Es emitido por parte de la Asociación de Biotecnología, Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, Asociación Civil. Muchísimas gracias, doctora Lobo Bedmar. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.